¿Alguna vez imaginaste llegar hasta aquí? Fíjate que no batallé tanto porque pues vivo aquí cerquita. Los primeros micrófonos abiertos que hicimos en Monterrey fueron aquí en La Charanda. Que de hecho ni siquiera teníamos escenario, o sea, tenemos que usar un proyector que estaba ahí, poníamos una imagen de unos ladrillos y un círculo blanco para que pareciera que teníamos seguidor. Aquí estuvimos unos cuantos meses y después nos fuimos al Escocés. Yo lo conocí cuando nadie lo pelaba, güey. Ahora lo veo todos los días en los comerciales, hasta en YouTube. ¿Y cómo era? Hazle, güey. El de que, hola, yo soy Luiki Wiki, te voy a enseñar a hacer tu página de internet con Wix. Era a finales del 2013, si recuerdo bien. Las rastas, cabrón, me acuerdo. Con rastas. Oye, ¿y tú te acuerdas de tus primeras rutinas, güey? Sí, como no, me acuerdo la del que decía que tocaba el piano con el pito. Y pues ahora el Escocés es la casa del stand-up, ¿no? Acá en Monterrey. Y de hecho yo me acuerdo que cuando... Sobres, tercera. ¿Ya? Ah, bueno, ahorita les termino de contar. Ahorita nos vemos. Ay, cabrón, vamos. ¿Qué pedo, Monterrey? ¿Cómo están, hombre? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por venir al show. Qué chingón es el primer especial que grabo. Estoy muy emocionado de que estén aquí todos conmigo. Muchas gracias. Y pues, ¡yay! ¡Qué padre! ¡Woo! ¡Yo también te amo! Oigan, pues para la gente que no me conoce, me presento otra vez, hombre. Para la gente que no me conoce, yo soy Luiki Wiki. Yeah, yo sé que... Gracias. Yo sé que Luiki es un nombre raro, güey. Yo sé que hay raro. Fíjate, hasta eso, como que la gente se confunde, pero no me fue tan mal, güey. Porque luego ahorita, por ejemplo, no sé si lo han notado, pero hay un mame bien raro que a los niños, a los bebés, les están poniendo nombres de viejitos todos, güey. ¿Sí lo han notado? A todos les ponen nombres de viejitos, güey. Hace poquito fui a conocer el bebé de una amiga. Y yo así como bien ingentado con el bebé. Ay, ¿cómo se llama el bebé? Y la chingada me dice Porfirio. Y yo de que, cabrón. Perdón, güey. Hasta le empiezas a hablar de usted al bebé, güey. Discúlpeme, don Porfirio. ¿A poco no, güey? No voy a pensar que soy un maleducado y la chingada. Ahí estás jugando con el bebé de usted, güey. ¿Dónde está don Porfirio? ¿Dónde está el bebé? ¿A poco no? Aquí está don Porfirio y la chingada. Sí, güey, no sabes si vas a ir a conocer al bebé o a hablar de negocios con él y la madre. Tampoco no. Ay, ¿cuántas cabezas de ganado quiere para...? Porque suena que tiene cabezas de ganado Porfirio, güey. ¿Sí o no? Te dicen, regálale algo al bebé. ¿Qué chingados le regalas a un bebé que se llama Porfirio, güey? Estoy buscando un ajedrez, güey. Un vagamon y la madre. Una caja de puros. Le acabo regalando una rodillera al pinche huerco, güey. ¿No sabes qué darle? ¿Sí o no? Y luego, no nada más los niños, güey. Las niñas también les ponen nombres de viejitas ahora, güey. Evangelina y la madre. Y dices, cabrón, pobre niña, nace con menopausia ya, güey. ¿A poco no, güey? Con piedras en los riñones la bebé y la chingada. Baja en calcio y la chingada de hierro, güey. ¿A poco no? ¿Por qué está llorando la bebé? No, hombre, son los bochornos. Pinche huerca. Está insoportable desde que nació la huerca. No la aguantamos. Sí, güey. Y luego ya ni vive, como que la niña ya ni vive con sus papás, güey. Vive con otras dos niñas que se llaman Cleotilde y Eduviges y la madre. ¿Sí o no, güey? En una casa ahí infestada de gatos y la chingada. No usan talco de bebé, usan talco maja, güey, así. Está cabrón, güey. Pero Luiki, de todas maneras, es un nombre curioso. La gente se confunde con mi nombre, güey. Me han dicho de todo. Me han dicho Twinkie, Wikileaks, Wikipedia. Te lo juro, mi abuelita me dice walkie-talkie, güey. Es un pedo. Es un pedo. Siempre se equivocan. Hace poquito fui por un café al Starbucks, güey. Y le digo, Luiki Wiki. ¿Ya ves que te piden el nombre? No, le digo, Luiki Wiki. Me iban a entregarle la bebida y la otra chava empieza a gritar, ¿Wendy? Como caramel macchiato para Wendy. Y luego como que se dio cuenta que la estaba diciendo mal. Dice, ay, no, perdón, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Wendy Lynn? Fíjate, güey.
Wendy Lynn. Eso ni siquiera es el pedo es llegar con la chava y decirle, oye, pues yo soy Wendy Lynn, ¿qué pedo? Dame mi café y la madre. Es horrible, güey. Pero la gente se confunde un chingo. Yo tengo 34 años, no me da miedo decir mi edad. Yo sé que luego hay gente que le da cosas, sobre todo a las mujeres. Los hombres no tenemos pedo con decir la edad. Mira, mi hermano, súper rápido, ¿cuántos años tienes? 20, no tiene pedo, así, 20. O sea, casi me dicen, los que quieras, puñeta. No hay pedo. No hay pedo, los hombres decimos la edad, pero a las mujeres a veces no les gusta la edad. Mira, por ejemplo, no les voy a preguntar porque yo ya sé que luego se van a molestar. No me... Pero no, mira, el otro día me pasó en un show, le pregunté a una chava, ¿cuántos años tienes? Y lo primero que me dijo fue, eso no se pregunta. ¿Sí o no? Esa es la respuesta, luego. Yo tengo la solución, carnal, para esa respuesta. Le dije a la chava, ¿cuántos años tienes? Me dice, eso no se pregunta. Le dije, bueno, ¿cuánto pesas? Me dice, tengo 32, pendejo. Así se resuelve, güey. Gracias. En chinga se solucionó, güey. Sí, güey. Me encanta, yo soy de aquí de Monterrey. Me encanta Monterrey. Monterrey es una ciudad chingona, güey. ¿Sí o no? Puta, güey. Claro que sí. Monterrey es una ciudad chingona. Es más, lo primero que escuchas de un regio, ¿sí o no? Siempre es, ¿qué onda, una chéves o qué? Esto es lo que decimos, ese es el saludo en Monterrey. ¿Un chéves o qué? Una carnita asada. Ese es el saludo acá, güey. Está bien chido. En Monterrey se siente todo, güey. El clima. En tiempo de calor se siente más calor adentro de la casa que afuera, eso sí. Y en tiempo de frío se siente más frío dentro de la casa que afuera también. Dices, ¿para qué chingas tenemos casas, no? Es bonito, güey. La gente es muy bonita. Las señoras en Monterrey todas hablan como si estuvieran quejando todo el tiempo, ¿no? Como por el calor, como, ay, es que hace mucho calor aquí. Hace mucho calor. ¿Dónde está Chuy? No encuentro a Chuy. Así hablan las señoras, güey. Así hablan. Pero es bonito Monterrey. Somos bien pedotes aquí, ¿sí o no? Aquí el fin de semana empieza en martes en Monterrey, güey. Claro, güey, le damos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo me dice mi mamá, mijo, vamos a misa. Y yo con voz de Batman así, no me ando en crudo, no. ¿A poco no? No ando en crudo, no puedo. Sí fui a misa. Sí fui porque mi mamá hizo trampa, me dijo, ¿va a haber vino? Yo, a haber vino, no me... Estaba jugando, vamos. A eso vamos, güey, a conectar la peda, pues vino gratis, carnal. Claro que sí. Es más, yo llegué a la conclusión, yo creo que Jesús era de Monterrey, güey. Yo creo que Jesús era regio, tenía toda la actitud de regio, güey. ¿Sí o no? Mira, Jesús ya sabía que se iba a morir, güey, no perdió oportunidad. ¿Qué onda? ¿Unos chéves o qué? ¿Los 12? Jálense, güey. Una última carnilla, sí. Que hasta... Gracias. Como que hasta se aventaban las mismas mentiras que le decimos nosotros a los compas cuando los invitamos a la peda, ¿no? De que, güey, va a haber un chingo de viejas. Puro pedo. 12 cabrones ahí pisteando solos, güey. En vestido, pero eran cabrones. Eran cabrones todos. Tenía toda la actitud de regio Jesús. Yo estoy seguro que alguien le tuvo que haber dicho, oye, Jesús, oye, Chuy, así. Que vamos a cenar, güey. El vato, no me lo gastes, tráete un pan. Chingue su madre, ahorita lo divido un pan para todos. Unos chicharrones y la madre. Sí, güey. Y luego, sí, nos ponemos, luego aparte malacopeamos de repente los regios, güey, ¿sí o no? Estamos ahí en la peda bien, ¿te imaginas a Jesús? No, hombre, Pedro, yo te quiero un chingo, Pedro. Tú eres mi amigo, güey, así. No lo niegues, 3 veces. Ah, chingate otra. Así me lo imagino, güey. Todos sentados de un solo lado de la mesa, quién sabe por qué chingados, como si hubiera foto ahí para el Facebook o qué pedo. Va a haber foto para la Biblia, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, no habían, gracias. Foto para la Biblia, oye, pues no habían fotos, eran pinturas. ¿Te imaginas 8 horas todos así, güey? Para... Ya me puedo mover, Chuy. Para que a las 8 horas llegaran, le entregaran la pintura, el vato la viera y dijera, no, man, pinche Juan, saliste con los ojos cerrados, puñetas. Píntate otra, ¿sí, güey? O sea... Somos bien pedotes, güey. Yo es más, y dicen el pedo de que somos codos, ¿no? Dicen que Judas, a la mitad de la cena, se levantó por ahí a traicionar a Jesús. Yo estoy seguro que Jesús fue el que dijo así de, güey, pero si dejo Judas para la cuenta, güey, porque...
somos un chingo y pedimos aguacate al centro y la madre. O sea, como que sí. Bien pedotes. ¿Y qué pasa cuando agarramos la peda tan cabrón? Pues lo que le pasó a Jesús, güey. 3 días de cruda así de, no, hombre, métanme una cueva, güey. No aguanto la luz, tapa la luz, ponle una piedra a la chingada. Ah. Su mamá no lo encontraba, 3 días perdido. ¿De dónde está Chuy? No encuentro a Chuy. Y yo creo que lo que pasó fue que a los 3 días salió Jesús, güey, movió la piedra así. Y fue de, ¿qué onda, no chéveres o qué? Sí, gracias, gracias. Gracias. Me encanta ser acá, güey. Dicen que somos bien codos los regios, ¿no? Como que todo el mundo dice que somos bien codos. Yo creo que no es cierto ese pedo. No es cierto, fíjense. Yo creo que tantos años nos han dicho que somos codos los regios, que ahora para todo queremos demostrar que no somos codos. ¿Sí o no? Que gastamos dinero a lo pendejo, güey. Despilfarramos el varo y la chingada. Lo queremos demostrar todo el tiempo. Fíjense, yo ya no vivo aquí en Monterrey, yo me fui a vivir al DF y uno quiere demostrar, güey. Yo hasta me fui en avión y la chingada, claro. Que se vea, ponle aguacate al Viva Aerobús, hombre. ¿Cuál es el pedo? Hasta compré rufles allá arriba y la chingada. 3 rufles, 3. Bien chingón, güey. Y llega la chava, yo no quiero presumir, güey. Llega la hermosa con los rufles y le di un billete de 100 bolas. Le digo, quédate con la feria. Me dice, son 130, puñetas. ¿Qué estás hablando? Están bien caros los pinches rufles en el avión, güey. Todo te quieren cobrar, ¿sí o no? Nada más falta que vayas al baño y hay una señora con una mesita y mazapanes y la chingada. Son 5 pesos. Cabrón, güey. Dicen que somos bien codos. O sea, fíjense qué grado llega ese pedo. Yo me fui al DF, güey, y iba llegando al aeropuerto y me bajé del avión y me salí y me subí al metro, güey. Porque pues también dices, el taxi está bien pinche caro, güey. Ya pagué avión, güey, no mames. ¿Qué creen que uno caga el dinero? ¿Qué? Pues no. Entonces me subí al metro, pero fíjense a qué grado llega eso que dicen que somos codos, güey. Estaba yo en el metro y había una señora que estaba vendiendo un librito, güey. Y el librito tenía la explicación de por qué los de Monterrey somos codos, se los juro. A ese grado empieza la señora. Le traigo a la venta este librito que trae la explicación de por qué los de Monterrey son codos, avaros, tacaños. Así, güey. 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta. Y dije, 10 pesos, no chingue, está bien caro, güey. 10 pesos de ida y vuelta, señora, o sea... Sí me dio curiosidad, le digo, a ver, préstame el librito. Y le tomé fotos con el celular, güey. O sea, vamos a ir para la otra, gracias. 10 bolas son 10 bolas, güey. No, pero fíjense, me gusta mucho hacer comedia, me encanta porque la comedia nos da a veces la oportunidad de viajar y conocer muchos lugares, güey. A mí me ha dado la oportunidad de conocer lugares del mundo que al chile yo ni siquiera sabía que existían, güey. Así, Tlaxcala y la chinga, todo el pedo. Se los juro, güey. Yo, gracias. No, madre, yo pensaba que Tlaxcala era un Pokémon. Así, te lo juro, así, Tlaxcala, yo te elijo. Y así, güey. Pero no. Es un estado, tiene capital, todo el pedo. Yo no sabía, güey. Y después entendí por qué yo no sabía nada de Tlaxcala. Pues es que nadie sabe nada de Tlaxcala, güey, porque no hay nada en Tlaxcala. No hay nada, carnal, te lo juro. Hay un Oxxo nomás. Y tengo entendido que nada más abren de noche porque el güey que atiende de él la tiene que hacer de gobernador, a la chingada. No hay nada, güey. Bueno, no la voy a estar cagando yo, perdón, ¿hay alguien de Tlaxcala aquí por pedo? Nadie de Tlaxcala. Ah, pues está en el Oxxo, qué pendejo, pues sí, pues es de noche, güey. Claro, estaba. Gracias. Está en el Oxxo. Pues es que una vez me pasó en un show, le digo, ¿hay alguien de Tlaxcala? Y un señor levantó la mano, me dice, yo soy de Tlaxcala. Y no sabía ni qué decirle, yo así de, señor gobernador, qué bueno que vino. Ahí sacándole plática, ¿quién dejó en el Oxxo? Pero quedas mal. Pero me gusta mucho, fíjense, yo no sabía esto en Tlaxcala. Una cosa que me llamó la atención fue cuando pusieron las primeras escaleras eléctricas en el estado de Tlaxcala. ¿Alguien escuchó esa noticia? Fue hace como 1 año y medio, güey. Yo decía, no mames, ¿cómo es posible pleno 2018, güey? No saben cómo son las escaleras eléctricas. Yo me imaginaba todos el día de la inauguración así, oiga, ¿cuánto cuestan las escaleras? Son gratis. Ah, son gratis, tráete los niños, güey, vente, vamos a subirnos y la madre. Bien emocionados todos, no me están con madre las escaleras, güey. Ya nos alcanzó el futuro, compadre, ya nos alcanzó el futuro. Bien emocionados, güey. Y ya estando arriba, yo estoy seguro que alguien tuvo que haber preguntado así como, oigan, ¿y para bajar cómo le hacemos ahora? ¿Te imaginas que les digan, no, hombre, esas llegan hasta el otro año, güey, ya valió pito. Aquí nos vamos a quedar arriba.
Usted no se preocupe, señor gobernador, ahorita lo bajamos, pero estos güeyes aquí se van a quedar. Los otros 3, así, porque hay bien poquita gente. No hay nada en Tlaxcala, güey. Pero he ido a muchas partes, fíjense, he tenido la oportunidad de ir a varias partes. Fui a Mexicali también. Mexicali hace un chingo de calor, güey. Dices, Monterrey hace calor. Mexicali es otro pedo, carnal, te lo juro. Fíjate, yo iba para el hotel, del aeropuerto al hotel en un taxi. Y le digo al taxista, ¿qué pedo con el clima de Mexicali? Y me dice el vato, no, hombre, sí, compadre. Me dice, esta semana estamos a 45, güey. No, hombre, gracias a Dios ya está refrescando, güey, porque estaba llevándolo. Ah, sí, güey. Todavía me dice, oye, pero sí trajiste suéter, güey. ¿Por qué? Me dice, porque en la noche va a bajar a 41, güey. No te vas a... ¡A la madre! No te vas a torcer ahorita que te bajes del taxi, güey. Me decía el vato. Sí, güey. Cabrón. Gracias. Me decía el taxista, mira, güey, aquí a mediodía, cuando está el pleno solazo, dice, tú pones un huevo en el cofre del carro y se fríe el huevo. Y le digo, no mames, sabe doler un chingo ese pedo, güey. ¿Cómo se te ocurre? Como que se están quedando tontos de tanto calor en Mexicali, güey. Está cabrón. Y de varias partes. Fui a Aguascalientes hace poquito y me decía, fui con un amigo de aquí de Monterrey y me dice mi compa, oye, güey, ¿tú sabes cómo se llaman los de Aguascalientes? Y le digo, pues no todos, güey. Son un chingo, no mames. Yo conozco un Oscar, güey, pero pues no, güey. Fui a varias partes, hombre. Me gusta mucho esto de viajar. Fui a Guadalajara también. En Guadalajara me pasó algo bien raro. Yeah, banda de Guadalajara, excelente. Fíjense, me pasó algo bien raro. Estaba yo allá, fue en diciembre del año pasado, y estaba en la calle, en una parada del camión en la esquina. Y había una señora que se me quedaba viendo así, güey. Y yo primero pues nada más me volteaba, pero la señora me seguía la cara así. Y yo me empecé a asustar. Dije, ¿qué quiere esta señora? Pero luego me dijo una de las cosas más raras que me han dicho, güey. Me dice la señora, ay, no, perdón. Dice, es que pensé que eras alguien más. Chinga, le digo a la señora, pues sí, soy alguien más. ¿Por qué pensaba la señora que le iba a decir? No, señora, soy usted. Pues no, güey, o sea. Gracias. Qué pendejada, ¿no? Como cuando terminas con alguien en la prepa, güey, le dices, es que no eres tú, soy yo. ¿Te imaginas que yo le dijera a la señora, es que no eres yo, soy tú? Cabrón, güey. Pero les digo, estábamos en la parada del camión en diciembre y me dice la señora, oiga, dice, aquí pasa el 31. Y le digo, no, pues lo paso en casa de mi abuelita, con la familia. Bien rara la señora, güey, bien rara. Y pasa algo muy curioso en Guadalajara, fíjense. Voy a hacer un paréntesis rápido para explicar esto, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el DF, en la Ciudad de México el acento es muy marcado. Es tan marcado que si va alguien para allá, pues se le pega el acento chilango. Pero es tan fuerte el acento, compadre, que, por ejemplo, si un chilango viene aquí a Monterrey, a él no se le pega el acento regio, no. A los pocos regios que se juntan con él, se les pega el acento chilango, güey. Sí, es cierto. Pero fíjense, en Guadalajara pasa algo bien loco, güey. Yo fui para allá no se te pega el acento, allá se te pegan los vatos, güey. De que, ¿qué pedo? Suéltame. Y así, güey. Ya te dije que soy alguien más, ¿qué pedo? O sea, bien raro. Sí, güey. Pero me gusta un chingo esto de hacer comedia en diferentes ciudades. Me gusta hacer comedia en ciudades grandes, que en Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay mucha cultura en estas ciudades grandes. Y hay chistes, sobre todo en el stand-up, hay chistes que son un poquito difíciles de entender por las referencias que usan los comediantes. Pero en estas ciudades grandes siempre se entienden, güey. A mí me gusta. Yo, por ejemplo, tenía un chiste que hablaba de Prince. Se ubican al cantante que se llamaba Prince, ¿no? Que se vestía de morado, de chingada. Fíjense, el chiste está bien chafo, está bien gacho, güey, pero de todas maneras lo voy a contar porque al chile tengo que hacer 1 hora. Pero... no, pero mire, en mi chiste yo veía una chava con el pelo morado y le decía, no manches, tienes el pelo tan morado que si fuera un abrigo lo usaría Prince. Y ya, el chiste está bien culero, yo les dije. Está bien culero, pero se entiende, güey, en estas ciudades grandes se entiende. Porque si yo voy a Oaxaca, güey, y cuento ese mismo chiste, güey, se sacan de onda bien cabrón. Es como que, güey, ¿qué chingados es un abrigo? No mames. Puro. Gracias. ¿Qué chingados es un abrigo, güey? No le voy a estar cagando, perdón. ¿Hay alguien de Oaxaca aquí, promedio? ¿Tú eres de Oaxaca? Qué pena, amiga. Mira, chinga, un abrigo es lo que se pone uno cuando... No, un aplauso para mi amiga de Oaxaca, venga, un aplauso para mi amiga. Qué chingón.
Qué chingón que te dejó salir la patrona a ver el show. Toda madre, neta. Gracias por venir. No, un aplauso, bebé. Gracias. No, hombre, pero... Y luego, fíjense, tuve la oportunidad de ir también a Yucatán, güey. Fui a Mérida y me metí en problemas. Me metí en pedos porque hice una rutina de los yucatecos y cometí el error de decir que están bien pendejos los yucatecos, güey. Sí, bueno, perdón, no lo voy a estar cagando. ¿Hay algún pendejo en el público antes de seguir? Nadie, ok. También de pendejo levanta la mano. Yo soy de Yucatán. No, hombre, güey. Estoy diciendo. No, mira. Ustedes no me van a dejar mentir, fíjate. Yo me metí en problemas porque hice una rutina y dije que también pendejos los yucatecos, güey. Fue error mío, lo acepto. Pero ¿qué pasó? Hubo mucha gente que se ofendió. Salí como en 6 periódicos en la península. Esto es totalmente real. Todos los periódicos tenían encabezados así como: comediante regio insulta la cultura yucateca, güey. O bueno, como comediante regio insulta la cultura yucateca. Sí, yo creo que lo leía, ¿no? Y hubo mucha gente que se ofendió y me escribían a diario, me mandaban inbox para insultarme, güey, para decirme hasta de qué me iba a morir y la chingada. Pinche guache de mierda, pelaná, güey, puta. Así, güey, puta pelaná, guache de mierda. Poc. Está bien loco porque estos güeyes te están insultando y a la mitad te empiezan a hablar en maya, los cabrones. Guache, poc, mierda, Cancún, Yucatán. Y todo esto un cabrón de 1 metro, güey, porque miden como 1 metro. Como, les que seis, güey, puta, pelaná. Se empieza a ir de lado. Hijo de puta, ay, se pinche, pelaná, güey, puta. Así, güey. También chaparrillos y bien cabezones, güey, o sea... Te lo juro, tú vas a Mérida, güey, en los restaurantes, entras al baño y hay puros mijitorios de niños, güey. Todos son... Están los vatos haciendo el baño, güey, te imaginas, estos vatos así, güey, de repente una cabeza aquí. ¡Ay, no, perdón, soy yo! ¿Sí, güey? Y por eso ya no hago chistes de Mérida, porque digo, no vaya yo a ofender gente de allá. No es cierto, un aplauso para mi amiga de Mérida. Venga el aplauso para toda la gente de Yucatán. Público hermoso de Yucatán. Pelaná, suena toda madre, la verdad. Pero fíjense, sí me metí en problemas y todo fue porque conté algo que me pasó estando allá. Es totalmente real, güey. Estaba yo en un hotel, güey, y estaba en el lobby del hotel. Sean ustedes los jueces, fíjense. Estaba yo en el lobby y llegó un mesero. Bien buen pedo el mesero, llegó y me dice: le traigo una bebida de cortesía. Así como Cucho de Don Gato. ¿Se acuerdan que se hablaba Cucho, güey? De que Don Gato, y se hablaba. Entonces llega este güey, me dice: le traigo una bebida de cortesía. Y le digo: ay, muchas gracias. ¿De qué es la bebida? Me dice: es de cortesía. Fíjate, güey, el mamón es uno, o sea... Y es que hay cosas que me llaman mucho la atención de allá de la península, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que la gente cuando está hablando por teléfono en algunas zonas, cuando van a colgar es cuando dicen bueno. No cuando contestan, cuando cuelgan, güey. Es un pedo bien loco. Estaba yo hablando con un amigo, íbamos a ir a un antro en la noche, güey, nos estábamos poniendo de acuerdo. Y le digo: oye, güey, te tengo que colgar porque estoy haciendo el check-in en el hotel en la madre. Y me dice: ok, entonces así le hacemos. Ahí nos vemos afuera del antro a las 9. Y me dice: bueno. Y así de, pues está bueno, güey. Afuera del antro a las 9 nos vemos, te tengo que colgar. Me dice: sí, ok, no te preocupes. A las 9 ahí nos vemos afuera del antro. Bueno. Y yo así, chinga, bueno. Como, ¿sí me escuchas, güey? Te tengo que colgar. Estoy haciendo el check-in, vato. Sí, no te preocupes, tú cuelga. Bueno. No se acaban las llamadas en Mérida, güey. Y luego yo llegué temprano al antro, llegué con mi amigo a las 8 y le marqué y le digo: bueno. ¿Y me colgó el pendejo? Cabrón, güey, gracias. Gracias. Pues me encanta esto, hacer comedia en diferentes lugares. Ahora, yo me fui a vivir a la Ciudad de México. Y fíjense, yo cuando le dije a mi mamá, que es de acá de Monterrey, güey, de provincia, como le dicen los chilangos, ¿no? Y Chabelo y la madre. ¿Sí o no? Yo nomás había escuchado a Chabelo decirle así, digo, vamos con los cuates de provincia. Y yo decía, pues unos pinches jodidos de un rancho por ahí. Y resulta que yo soy pinche jodido de un rancho por ahí, güey. Chabelo, mamón. Pero cuando yo le dije a mi mamá, me voy a ir a vivir a la Ciudad de México, pues mi mamá se asustó, güey. Fue así como: mi hijo, el DF, está bien gacho para allá, mijo, ten cuidado.
Y me da risa porque mi mamá cuando se preocupa empieza a hablar como Scooby-Doo. Te lo juro, empieza que está bien feo para allá, mijo, ten mucho cuidado porque te vas a hacer... ¡A la madre! Así habla, no te vayan a saltar en la noche, no tengo cuidado. Cabrón. Estaba aventándole galletas a mi mamá así, tranquila, mamá, tranquila. Y toda preocupada mi jefa, güey. ¿Y qué hacen las mamás cuando se preocupan? Pues te quieren dar consejos, ¿sí o no? Para que no te vean la cara en otra ciudad. Pero el pedo es que a veces te dan consejos bien inútiles, güey. Sí, fíjense el consejo de mi mamá. Me dice mi mamá, mijo, está bien feo el DF. Como si Monterrey estuviera toda madre, güey. Está bien gacho para allá. Me dice, te voy a dar un consejo, mijo. Vas a tener que unirte a los chilangos. Me dice, finge el acento chilango. Finge el acento. Esa fue la solución de mi mamá. Fíjate. Porque mi mamá cree que si yo hablo como chilango ya voy a ser inmortal. La chingada. Ya no me puede pasar nada. Va a llegar un cabrón y me va a decir, ¡arriba las manos! Y yo le voy a decir, ¡ahora yo soy de aquí, güey! Torta de chilaquil y la chingada. Bueno, güey. Está bien. Está bien, las quesadillas no llevan queso, valedor, no llevan queso. Y que este güey no me va a poder asaltar, va a ser como, ah, la chingada, todos son de aquí, güey, ¿cómo le voy a hacer? Eso cree mi mamá, güey. Pero aún así pues le haces caso a tu jefa, no le haces caso a tu mamá. Pero el problema con tratar de fingir el acento en otra ciudad es que siempre te cachan, güey. Siempre se dan cuenta que no eres de ahí. A mí me pasó, yo me subí a un taxi y dije, este güey no me va a ver la cara, yo puedo hacer el acento chilango y la madre. He visto películas, güey, vi Coco hace poquito. Yo puedo. Entonces me subo al taxi y le digo al taxista, así con mi mejor imitación del acento chilango, le digo, buenas tardes, joven, ¿me lleva, por favor, aquí a la glorieta de Insurgentes? No mames, yo empecé a hablar como Pepe el Toro, güey. Fíjate, nada más me faltó decirle, tengo que pagar la renta, el teléfono y la luz, así, güey. Y se dan cuenta, el vato hasta se me quedaba viendo así, o sea, tipo, tú no eres de aquí, ¿verdad, paps? Es como, ¿qué, güey? Así hablaba el taxista, güey, burlándose el vato. O sea, ¿de dónde saliste, güey? 1940, qué oso. Y yo todo sacado de pedo. ¿De dónde saliste tú, güey? ¿De la Ibero? ¿Por qué chingados hablas así, güey? ¿Qué pedo? Está bien raro, güey. Pero siempre se dan cuenta, ¿no? Y el problema es que la gente te dice, o mi mamá me decía, finge el acento chilango, ¿no? Como si hubiera un solo acento chilango. No es cierto, hay un chingo de opciones, güey, no te dicen eso. Hay uno, mira, por ejemplo, hay unos chilangos que se me figura como en las caricaturas. No sé si han visto cuando abren una manguera con agua y tiene un chingo de presión y la manguera se empieza a mover sola así por todos lados. ¿Has visto? Hay chilangos que hablan así como que, güey, vamos a subirnos a la montaña rusa. ¿A poco nos vamos a la Friki Plaza? Sí. Y luego hay otros chilangos que se me figura que hablan como un ganso, güey. No sé si lo han notado. Así, la misma frase te dicen, vamos a subirnos a la montaña rusa. ¿Qué, güey? ¿A poco nos vamos para unos pambas? ¿Qué pedo? ¿Este cabrón se va a ir volando al sur ahorita o qué chingados? Está bien raro, güey. Y luego hay otros chilangos, más los fresillas, chavitos, güey, que hablan como los juguetes, como cuando tienes un juguete de baterías y se le empiezan a acabar las baterías, güey. Así hablan los vatos, te lo voy a decir, ¿qué vamos a la noche por los juguetes o jefa? Como que hasta parece que van a empezar a caminar en cámara lenta. Sí, vamos a la noche, vamos a la noche por los juguetes. Pedo. Hay cosas muy raras en la Ciudad de México. Hay gente... He notado que hay chilangos que miden las distancias como por vocales, güey. Como que, te lo juro, como que entre más lejos está algo, más vocales le agregan, güey. El otro día le digo a un amigo, le digo, oye, güey, ¿sabes dónde queda el Estadio Azteca? Y me dice el vato, hasta agarraba aire el cabrón. Oye, 2 minutos diciéndome el güey, con la vena toda marcada en la frente, así, Y yo todo confundido, güey, así que, oye, calles no te sabes, güey. Está cabrón, o sea, ¿te imaginas que yo me subo a un taxi, güey, que me diga el taxista, ¿a dónde vamos, paps? Yo le digo, si no funciona la cosa, güey. Ahora que fíjense, hace poquillo me subí a un taxi y nada más así por hacerme el chistoso, güey, me dice el taxista, ¿a dónde lo llevo, joven? Y yo por hacerme el chistoso le digo, y me dice el vato, ¿al Estadio Azteca? Claro que sí, vamos para allá.
mames. No, si ellos entienden, güey. Gracias. Hay cosas bien raras en la Ciudad de México, bien raras, güey. Hay chilangos que te preguntan cosas y luego se contestan solos, güey. ¿Sí lo han notado? Son como incrédulos y negativos, güey. Sí, es un pedo así como, oye, ¿sí traes saldo de tu celular? Nah. ¿Un poco no, güey? ¿Tienes la clave del wifi? Nah. No mames, le dicen wifi, güey, pinches nacos, güey. Claro, todos sabemos que no es wifi, güey, es wifi. Wifi, sí. Nada, es cierto. No, pero está cabrón. No, hay otros peores, güey. Hay otros peores, porque hay chilangos que te preguntan algo y les contestas y estos cabrones te hacen dudar de tu propia respuesta, güey. Te lo juro, el otro día me dice un amigo, ¿qué onda, Luiki? ¿Cómo has estado? Le digo, pues allá ando, güey, me dio gripa. Y me dice el vato, no, ¿cómo crees? Yo me quedé así de, chinga, dije, a lo mejor no me dio gripa, güey. Fíjate, güey, y yo todo pendejo automedicándome y la chingada. Es bien peligroso. No nos entendemos, hablamos idiomas bien diferentes, güey. Hace poquillo un vato me trató de asaltar. No pasó nada, fue un intento de asalto. No pasó nada porque este güey me trató de asaltar con una navajilla pedorra, esas que traen, dije, un corta uñas del otro lado de la madre. ¿Sabes cuando te digo, güey? Que te están picando y todo así, no, ya, espérame, güey, me voy a hacer pipí, la chingada. Te dan cosquillas, güey, no te hace nada. Pero me llamó mucho la atención lo que me dijo, porque es lo más raro que me han dicho en un intento de asalto. Este güey llegó y me dice, ahora sí, cabrón, te voy a picar tan gacho que vas a querer que no te hubiera picado tan gacho. Te lo juro, güey. Me dice, pues sí, puñetas. Y eso me dijo. Y el vato se enojó, güey, porque no me pudo asaltar. Pero hay algo bien loco, porque hay chilangos que cuando se enojan como que se desinflan, güey. Te lo juro, el vato se enojó. Me dice, ¿qué? Ahora sí, te cargó las que... Así, güey. Ni te intimidan, güey. Estaba yo todo preocupado. Oye, ¿no quieres una coca, güey? Un Snickers o algo, güey. ¿Te vas a desmayar aquí? Cosas bien raras allá, güey. Cosas que dicen diferentes, güey. Luego te meten en problemas. O cosas que dicen que en otros lugares no se acostumbran. Por ejemplo, hay güeyes que dicen cámara. ¿Han escuchado estos cabrones que dicen cámara? Te dicen, nos vemos al rato. Y dicen cámara. Como que no tiene sentido, güey. Yo, ¿se imaginan que un chilango fuera a otra ciudad y escuchara algo así de raro, güey? Que dijeran, nos vemos al rato, y el otro güey, lavadora. ¿Te imaginas, güey? Sin maracas, no sé, mazapanes. No tiene sentido, güey. Yo, ¿por qué no pueden decir algo que sí tenga sentido, hombre? Por ejemplo, aquí en Monterrey es bien sencillo, carnal. Aquí un güey te dice, nos vemos al rato, le decimos, sobres. Y ya, güey, ¿se entiende? Sobres es universal, claro. Gracias. Sobres. Sí, güey, hay cosas que se dicen diferente. Y luego, fíjate, hasta eso, el cámara está raro, pero no está tan mal, güey. Hay otros lugares donde te dicen arre, güey. Como en Jalisco y Sinaloa y la chica. Te hablan como si fueras caballo, güey. Está bien loco. Estaba yo con un compa en Guadalajara. Vamos por unas tortas ahogadas y la chingada. Y me dice, arre. Y yo, ¿qué hago? Yo soy... ¿Qué haces, güey? ¿Qué chingados hago? Empiezo a caminar, me cago en la banqueta. ¿Qué hago, güey? Está bien raro. Arre, güey. Pero les digo, hay cosas que se dicen diferente y uno no está acostumbrado. Por ejemplo, hace poquito fue a un restaurante también en la Ciudad de México, ¿no? Y le digo a la señora, me da una torta, pero me la da sin tomate, por favor. Y me dice la señora, es sin jitomate, joven. Y le digo, por eso, me la da sin tomate. Y me dice, es sin jitomate. Ah, cabrón. Entonces le digo a la señora, ¿por qué le dicen jitomate al tomate? Y la señora toda enojada, pues ¿por qué le dicen tomate al jitomate? A ver. Madre, y ahí estoy peleándome con una señora, güey, en una fondita. Porque aparte soy súper necio, güey, y regio, y tauro, y la chingada. Estoy sacando argumentos de donde sea para ganarle a la señora. De que, a ver, señora, pues es tomeiro, tomaro, no jitomeiro, jitomaro, no chingue. Pero te ves bien mal, güey. Y luego, por ejemplo, otra cosa que se dice diferente son los elotes, güey. Yo fui allá y a mí me gustan un chingo los elotes desgranados en vaso, el elote en vaso, ¿no? Aquí en Monterrey, ustedes saben, tú llegas con el señor, le dices, buenas tardes, me da un elote en vaso, por favor. ¿Cómo te dan tu elote? Desgranado en un vaso, güey. Es la instrucción. Claro, es fácil, pero en la Ciudad de México no, es un pedo, güey. Yo no sabía que el elote es entero exclusivamente y en vaso le dicen diferente, les dicen esquites, exacto. Yo no sabía que se llamaban esquites, güey. O sea, pónganse en mi lugar, ¿sabes?
Bueno, están en mi lugar, aquí también le decimos elote en vaso, güey. Yo llegué ya el primer día todo pendejo con el señor. Le digo, buenas tardes, señor elotero. Sí, porque yo sé que el de mi colonia se llama Juan, pero allá yo no sé cómo se llama. Y bien chingón, le digo, me da un elote en vaso. Chingón. Y el vato así todo confundido, como... Lo meto al vaso. ¿Qué hago? Y luego ya después de un rato como que agarró el pedo el señor, me dice, me dice, ¿quiere un esquite, joven? Y le digo, ¿qué es un esquite? Y me dice, es un elote en vaso. La chingada. Así, güey. No más por chingar el vato, güey. Y yo todo enojado, pues dame un elote en vaso entonces, puñetas. Oye, que se enoja el vato. No, te pasa, que... Se me empezó a desinflar el elotero en la calle, güey. Pero les digo, soy bien necio, güey. A veces nada más por chingarlo llego con el señor. Le digo, buenas tardes. Me da un esquite en palo. Ándale, puto. Ándale, mamón, a ver si es cierto. O sea... Pero hay cosas muy raras en la Ciudad de México, güey. Y les digo, y luego hay cosas que se dicen diferente y te meten en problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, acá en Monterrey todos saben, ¿no? Cuando hace frío, en tiempo de frío, pues uno se pone una chaqueta, güey, y se le quita el frío. Pero yo no sabía que el concepto de chaqueta en la Ciudad de México es completamente diferente, güey. Yo no sabía esto, carnal. Hace poquito estaba haciendo frío allá y te meten pedos porque mi novia es chilanga, güey, su papá es chilango. Estaba haciendo frío y yo llegué con mi suegro bien seguro. Oiga, suegro, ¿no quiere una chaqueta para el frío? No. Y yo bien seguro, yo se la doy ahorita, suegro. No. Aquí en el carro, véngase al carro, acá se la doy. No, ni madres, güey. Te meten pedos. Pero eso no es lo peor que me ha pasado. Eso no es lo peor. Fíjense, lo peor fue esto. Aquí en Monterrey, cuando algo es muy bonito, nosotros decimos, no, hombre, está bruto este pedo. Bruto. ¿Sí o no? Pero bruto en la Ciudad de México es exclusivamente un insulto. Yo no sabía ese pedo, güey. Y te meten problemas porque les digo, mi chava es chilanga, güey. Y hace poquito vinimos a una boda acá a Monterrey. Y a última hora fuimos a comprar el vestido de mi mamá y de mi novia, güey. Entonces estábamos en la tienda de vestidos, sale mi novia con el vestido y dice, ¿cómo me veo? Se veía hermosa mi novia. Mi mamá la vio y le dice, híjole, te ves bruta. Bruta te ves. Todavía voltea, mi novia toda confundida, como, ¿por qué me dice bruta? Todavía voltea mi mamá conmigo, me dice, ¿a poco no se ve bruta tu novia, mijo? Mira nomás. Y yo, pues yo soy regio, güey, yo cagándola más. No, mi mamá, con lo que se ponga se ve bruta mi novia. Todo el tiempo se ve bruta. Pero fíjense. Gracias. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando entró mi mamá a probarse el vestido, güey. Porque sale mi mamá y dice, ¿cómo me veo? Y mi novia, por querer quedar bien, le dice, no, señora, bruta es poco. Usted se ve pendeja. Sí, güey. Pendeja se ve, toda voltea conmigo. ¿A poco no se ve pendeja tu mamá, mi amor? Mira nomás. Ya vi de dónde sacó lo pendejo su hijo, señora. Así, güey. Te meten en pedos. Chingado. Tengo un rato viviendo en la Ciudad de México y hay de todo en la Ciudad de México. En la zona de la Condesa y la Roma hay un chingo de restaurantes. Hay restaurantes de todo, güey. No se imaginarían de qué hay. O sea, hace poquito me recomendaron un restaurante bulímico, güey. No saben la pinche fila para el baño, güey. Pedo. Hay restaurantes de todo. Pero me pasó algo, estaba yo en el restaurante y me sorprendió algo que noté, ¿no? Cómo la sexualidad de los chavitos está bien avanzada, güey. Estaba yo sentado en un restaurante y al lado de mí, en una mesa, habían dos chavitas de 15 años, güey. Y estaban platicando y de repente escuché que una le dijo a la otra, oye, ¿por qué terminaste con tu güey? Y la otra chavita, más o menos 15 años, güey, le dice, es que no me satisfacía sexualmente. Yo puse la misma cara, güey, se los juro, la misma cara, así, a la madre. No me satisfacía sexualmente. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Por qué está tan avanzada la cosa, güey? Cuando yo tenía 15 años no era así el pedo, güey. No era así, o sea, uno de 15 sin querer me rozaba el pito y me asustaba, güey. Así que, ¿por qué se siente rico? ¿Qué hago, mamá? Así, güey. Se está parando, mamá. ¿Qué hago, mamá? Se está parando. Y llegaba mi mamá nada más a regañarme. Te van a salir pelos en las manos, cabrón. Así. ¿Sí o no?
Nosotros no sabíamos tanto de sexualidad en estas épocas, güey. Nosotros los condones los llenábamos con agua y se los aventábamos a los carros, güey. Ahora los chavitos tienen de todo de sabores, güey. Pinches los Pruden Neón acá y parece lightsaber acá, güey. Luke, soy tu papi. Así, güey. ¿Sí o no, compadre? O sea, yo me acuerdo que, o sea, decían, no me satisfacía sexualmente. Yo me puse a pensar, dije, no mames, güey, cuando yo tenía 15, güey. Yo sí, si me abrazaba la chava más desarrollada del salón, que llenaba así de que un 32A, güey, yo ya tenía para todo el fin de semana, güey. Decías, ya, me metí al baño con las TV-notas y la chingada, ya, güey. ¿Sí o no? Que yo sigo sin entender por qué las mamás que tienen chavitos de 15 años siguen teniendo pinches TV-notas en el baño, güey, quítenlas. Están las revistas todas pegadas ahí, el ojo de Maribel Guardia en la ingle de Ninel Conde, güey, 3 hojas después. ¿Sí o no? Está bien avanzado el pedo, güey. Y luego, o sea, analícenlo, güey. Los chavitos de 15 años ahorita, los chavos de 15 años, todo el tiempo están hablando de cómo las mamás de sus amigos de 15 años están bien buenas, güey. Todo el tiempo hablan de eso. ¿Y saben por qué pasa eso, güey? Porque las mamás de los niños de 15 años ahorita están bien buenas, güey. Ese es el pedo. Antes no. Cuando yo tenía 15 años, las mamás de mis amigos parecían tortillera, güey. Y no la señora que vende las tortillas, no, la pinche madre tortillera donde ponen las tortillas. Ese era el cuerpo de la señora, güey. Así estaban. Está bien avanzada. Y entonces las chavitas ahí, no, es que no me satisface sexualmente. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, pues ¿qué necesita? ¿Qué quiere unas huercas de 15 años que les haga uno para que se satisfagan sexualmente? Y en eso, cabrón, me di cuenta que estaba pensando en voz alta. Dije, a la chingada, güey, le van a hablar a la policía ahorita, güey. Un pinche Me Too, dije, no, ni madres, güey, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió, dije, ¡soy gay! Pasó un mesero, güey, el primer mesero que pude lo agarré y le di un besote, güey. Me dice el vato, soy menor. Yo, ¡chinga tu madre, güey! O sea, hombre. Por todos lados. Hombre, güey. Pero fíjense, hablo mucho de lo que me pasa. Toda mi familia está acá en Monterrey. Mi mamá, mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas. Una de mis hermanas nació el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Y mis papás le querían poner reina a mi hermana, güey, porque nació el 6 de enero. Me el chingado, favor, pinches nacos. Sí, güey. Y toda la familia así, no, güey, no le pongan reina, no sean pinches nacos. Y ya, no, por suerte le pusieron Melchor. Está chido, de cariño le decimos Melchorizo a mi hermana. Ya se casó y todo, güey. Cuando se iba a casar, mi papá fue con mi cuñado, muy formal. Güey, cuídame el chorizo, te encargo, güey. Muy bonito. Y mi otra hermana está llenita, güey. Está como chubby. Digo chubby, sí, digo chubby porque no me gusta usar la palabra gorda. No me gusta porque es muy ofensiva la palabra pinche gorda. No, es muy ofensiva la palabra. De hecho, mira, una vez mi papá me dijo, mira, mijo, tú lo puedes decir a una mujer que es hermosa todos los días de su vida y nunca lo va a notar. Dice, pero que no se te salga decirle que está gorda una sola vez, güey, porque nunca lo va a olvidar. Dice, mira, eso es porque los elefantes nunca olvidan. Yo, ¿qué, güey? ¿No fregues? No mames, mal mi papá, güey. Mal, güey. Para mí me da risa porque mi hermana está llenita, güey, tiene una bola de amigas y todas están llenitas, güey. Te lo juro, tú las ves y dices, ¿qué pedo? ¿Meten solicitud o qué chingados? ¿Hacen casting o qué? ¿Te imaginas un casting así, güey, para entrar al grupo, una mesa y 3 gordotes así? A ver, suda, no sé. Ronca despierto, no sé, así. Todas están gorditas, güey. Nosotros las vemos llegar y decimos, mira, ahí viene la línea blanca. Y nada más las ves y dices, va el refri, la estufa, el lavador, el pinche boiler. Así, güey. Claro. Pero... Gracias. Está llenita mi hermana. O sea, mira, para que se den una idea, el otro día le digo, oye, ¿qué estás comiendo? Y me dice, huevito revuelto. Y le digo, ¿revuelto con qué? Me dice, con otros 10 huevitos. Así, güey. Cabrón, güey. Mi hermana es mitad regia, mitad colesterol, a la chingada. Sí, güey. Pero hablo mucho de mi familia. Mi mamá también, quiero un chingo a mi mamá, pero mi mamá, chinga, dice pura pendejada mi mamá, güey. Te lo juro, mira, yo sé que hay gente que dice, no seas gacho, es tu mamá. Les voy a poner ejemplos para que vean. Mira, veo que hay personas que usan lentes, anteojos en el público. No los voy a chingar, no se preocupen. Son un punto de referencia a la gente que usa lentes.
Yo estoy seguro que alguien les ha dicho esto a ustedes al menos una vez en su vida, güey. Mi mamá es ese tipo de personas. Es de esas personas que le quitan los lentes a la gente, güey. Y se los pone ella. Y les dice, ¡ay, no manches! Estás bien ciego. ¿Sí o no? Dices, qué pendejada, mamá. Yo no le quito la silla de ruedas a un cabrón. Le digo, ¡ay, no manches! Estás bien discapacitado. ¡No! No haces eso. Gracias. A ver, préstame la silla, güey, a ver qué tan discapacitado estoy yo. No, no lo haces. Así es mi mamá, güey. Es puro pendejada. Chingado. Una vez me acuerdo que iba a salir de la casa, iba a agarrar la peda y no llevaba copia de las llaves de la casa. ¿Sí les ha pasado que salen sin llaves, no? Como que todo el mundo nos pasa, güey. Yo creo que todas las mamás reaccionan igual. Yo me salí sin llaves y pues ¿qué hace uno? Yo le digo a mi mamá, mamá, déjala abierto, no traigo llaves. Oye, sale mi mamá en chinga. ¡Grítalo, pendejo! ¡Grítalo! ¿Tampoco no? Que se entere toda la cuadra que está abierto, animal. A ver si no nos roban. A ver si no me violan. Toda dramática mi mamá. Chingado, güey. Pura pendejada. Y luego yo llegué en la noche. Yo no traía llaves de la casa, güey. Ella me abrió la puerta. Fíjense el tipo de pendejadas que dice. Me abre la puerta y me dice, ya llegaste. Y le digo, pues estás viendo y no ves. Le digo, porque aparte se pegan las frases de mamá, güey. Estás viendo y no ves. Y mi mamá toda enojada. No me contestes así, cabrón. ¿Ya llegaste, sí o no? ¡Oh, que la chingada! ¿Así, güey? Pura pendejada. Y como que a mi mamá le gustaba regañarme, ¿no? Con las mismas frases que usan las mamás de toda la vida, güey. De que aquí no es hotel y no te mandas solo. Bueno, te lo tragas o te lo meto por un embudo. Así era mi mamá, güey. Pero a mi mamá de repente se le iba el pedo, empezaba a mezclar frases. Una vez estaba yo chiquito y me dice mamá, mira, tantos niños muriéndose de hambre en África y tú no terminas la tarea. Así, ¿qué? Así, güey. Y empezaba a mezclar frases. Cuando me regañaba más en serio era hermoso, güey, porque empezaba con el regaño y se iban ca la chingada con puras frases. Yo veía nada más cómo estaba inventando frases, ya no sabía ni qué decir mi mamá, güey. Empezaba así, lava los trastes, porque de verdad tú crees que uno caga el dinero. ¿Qué estás hablando? Pero camarón que se duerme, güey, ¿qué tienes? ¿Por qué? Y cada vez más nerviosa, ¿por qué? Porque entre más corriente, más ambiente. Porque no te van a saltar ahí, amigo, que está aventándole galletas. Tranquila, man. Otro pedo. Y había una cosa que hacía mi mamá, como que a mi mamá le gustaba regañarme y le gustaba utilizar la psicología inversa cuando me regañaba, güey. ¿Qué es este pedo de la psicología inversa? Digamos que yo le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo salir? Mi mamá me decía, no, no vas a salir. Porque como que el instinto de la mamá regia es decirte que no a la primera, ¿no? Todavía ni terminas la frase, mamá, ¿puedo salir? ¡No! Me arruinaste la vida, no sales. La madre. Y esa era mi mamá. Pero entonces yo la estaba tratando de convencer, ándale, déjame salir. No, no vas a salir. Porfa, no. Y entonces en algún momento mi mamá aplicaba este pedo que aplican muchas mamás, que es esta onda de haz lo que tú quieras. Sí se los han aplicado, ¿no? Haz lo que tú quieras. Entonces en algún momento mi mamá me decía lo que no quería que hiciera, güey. Está bien loco, güey. Yo decía, ¿puedo salir? No, no vas a salir. Ándale, déjame salir. No. Y entonces en algún momento me decía, ay, pues entonces salte. Y ahí es donde entra la psicología inversa, porque sabes que si te sales te van a chingar, güey. Entonces no te sales, está bien loco el pedo. Pero yo era bien cabrón y siempre quería burlar la autoridad de mis papás. Entonces yo como que le agarré el pedo a mi mamá. O sea, no le agarré el pedo a mi mamá, no. Pero como que le tomé la medida a mi mamá. Y mi mamá, que era más cabrona todavía, empezó a utilizar la psicología doble inversa. Doble inversa. Fíjense cómo me hacía pendejo. Yo le decía, mamá, ¿puedo salir? No, no vas a salir. Ándale, déjame salir. No. Y entonces en algún momento aplicaba esta psicología doble inversa y me decía, ay, pues entonces no salgas. Y yo le decía, pues entonces no salgo. Mi mamá, está bueno. Y yo, chinga, ¿qué? Y a cada rato me la aplicaba así, limpia tu cuarto. Y yo, no lo voy a limpiar. De que, ay, pues entonces límpialo. Yo, pues lo limpias como quieras. Y estaba limpiando el cuarto, güey. Ahora, siempre hay como una pelea de poder entre mamá e hijo. Si hay mamás en el público, no me van a dejar mentir. Siempre hay esta pelea de poder. Y a veces ganaba mi mamá, a veces ganaba yo.
Una de las veces en las que yo ganaba era cuando mi mamá me ponía una hora para llegar a la casa, güey. Que me decía, te quiero aquí a las 11 de la noche, por ejemplo. ¿Sí les pasó, no? Entonces, fíjense, esto era lo que yo hacía. Esto se los cuento de compas, güey, de amigos, para que no se los apliquen a ustedes, sus hijos, en un futuro. Porque yo era bien cabrón. Fíjense lo que yo hacía. Yo le decía a mi mamá, mamá, me voy a ir a agarrar la peda. Mi mamá me decía, te quiero aquí a las 11. Ahora, yo a las 10:45, como unos 15 minutos antes de la hora que tenía que llegar, yo llamaba al teléfono de la casa, güey. Ahora, yo tengo arriba de 30 años. Tengo 34 años. Cuando yo tenía 18 años, no habían celulares, güey. Tenías que hablar al teléfono de la casa. Gracias a Dios, pues era una casa grande, habían varios teléfonos. Mi mamá contestaba, 10:45, me decía, bueno. Y yo le decía, bueno, mamá. Y ya contesté yo, es para mí. Cuélgale tú, mamá. Cuélgale el otro teléfono. Gracias, mamá. Bye. Vale, bye. Ahora, yo sé que hay gente joven que no tiene ni puta idea de qué chinga estoy hablando. Yo lo sé. Pero los que tienen 30 para arriba están pensando, chinga, ¿por qué no se me ocurrió a mí, güey? Claro que sí. Porque sí me funcionó, güey. Como 4 o 5 veces. Y luego ya me chingaron. Sí me torcieron. Sí. Sí, porque un día hablé a la casa, 10:45, y me dice mamá, mijo, dice, bueno. Y entonces yo le digo, bueno, mamá, ya contesté yo, es para mí. Y me dice, ay, mijo, ya que te tengo aquí, bájame las chanclas, ¿no? Chinga, güey, yo en la peda, güey. ¿Qué haces? Le digo, híjole, es que no las puedo bajar ahorita porque estoy ocupado. Y mi mamá, ay, pues entonces bájalas. Y yo, pues las bajo a la chinga. Y me fui de la peda, güey. Así me la aplicó mi mamá. Pero quiero mucho a mi mamá, mi papá. También hablo mucho de mi papá, güey. Mi papá es de esos señores que no le entiende ni madre la tecnología, güey. Celulares, computadoras, nada. Pero me da risa porque quiere aprender, güey. Entonces, como quiere aprender, me pregunta cosas. Pero como no sabe nada, luego me pregunta cosas que ni existen, güey. Se los juro. Llega mi papá el otro día bien seguro con el celular. Me dice, oye, mijo, quiero mandarle un Facebook por el WhatsApp a tu mamá. ¿Cómo le hago? Pues no le haces, güey, no se puede. Pero son bien necios los papás. ¿Cómo chingados, no? Tu tía Conchita mandó uno el otro día, güey. ¿Cómo le hago? No le haces, no se puede. Pero quieren aprender. Y mi papá es de esos señores que aprende algo nuevo en el celular, cualquier cosa, y para todo la quiere utilizar, güey. Para todo. Aprende a usar las caritas en WhatsApp, los emojis. Para todo manda pinches caritas ahora. Hace poquito chocó un tío mío, güey, me mandó un mensaje a mi papá. Me dice, oye, mijo, pues qué pena decirte, pero chocó tu tío. Y me pone un changuito tapándose los ojos, güey. Y entonces le contesto, oye, pero está bien mi tío, qué pedo. Y vi que me estaba contestando mi papá porque sí escribiendo arriba como 3 minutos, güey. Ya es que se tardan un chingo, dice escribiendo. Y luego después de como 3 minutos me pone, tu tío está bien. Y una señora con los brazos cruzados así. Y la bandera de Ecuador o no sé dónde chingados era la bandera, güey. Nada más por mandar caritas. A veces me pregunta cosas, creo que ni sabe para qué chingados las quiere hacer, güey. Me dice el otro día, mijo, ¿cómo bajo música del YouTube? Le dice mi papá, ¿cómo bajo música del YouTube? Le digo, ¿para qué la quieres bajar, papá? Escúchala ahí. Me dice, no. Quiero ponerla en un disquete. Un disquete, güey. Te va a caber media canción en un disquete, güey. ¿Qué estás hablando? Nada más por chingar. Entonces, no, ¿cómo la hago? Mira, está bien, papá, le voy a enseñar. Ahora, quiero hacer una pausa rápido. ¿Quién aquí le ha intentado explicar a su papá? Con aplausos. ¿Quién le ha intentado explicar a su papá cómo hacer algo en la computadora alguna vez? Ok. La mayoría de la gente lo ha hecho. ¿Sí o no? Es un pedo explicarle a los papás. Es un pedo porque no te escuchan, güey. Entran en pánico los papás. Bien cabrón. Le digo, es bien fácil, papá. Le vas a dar clic aquí y empieza, espérame, güey. Espérame. Vas bien rápido. ¿Sí o no, güey? Entran en pánico. No, papá, nada más le vas a dar clic aquí. Y siempre te dicen la misma frase. Pues es que como tú le sabes, yo no le sé. Yo no crecí con esa tecnología. Y se tiran al piso bien cabrón. A mí me mandaban descalzo a la primaria. 2 kilómetros caminaba yo a la primaria, mijo. Bien desesperado mi papá. ¿Qué es clic? ¿Qué chingados es clic? Y ahí estás explicándole cuando le picas al ratón. ¡Un ratón! ¡Oh, que la chingada, papá! Y acto seguido te dicen, a ver, mijo, déjame apunto los pasos, güey, porque si no, no vas a saber qué estamos haciendo. Se ponen a apuntar. Como a los 20 minutos chequé los apuntes de mi papá, güey. Decía, dar clic. Y ya. Abajo decía clic igual a ratón, pero no chingue, no cuenta, güey, o sea. No lo entienden, güey. Como a los 45 minutos, yo dije, chinga, se me hace que ahorita va a llegar el perro, güey. Me va a decir, no hay pedo, ya lo entendí yo. Yo le explico a tu papá.
Así, güey. Me dijo mi papá que le mandara un email, le mandé un email a mi papá y luego tuve que venir desde el DF a Monterrey a enseñarle cómo abrirle el pinche email. Así es mi papá. Lo quiero un chingo, güey, aún así. Y yo me acuerdo mucho cuando yo empezaba a utilizar el internet, ¿no? Porque él me dice, tú tampoco le sabías cuando empezaste. Y tiene razón. Yo me acuerdo cuando yo tenía como por ahí de 15, 14 años que apenas había internet en las casas, por ahí del 98, 99. Yo me acuerdo que los papás nos decían, no te creas todo lo que ves en internet. ¿Sí o no? No te creas todo. No porque esté en internet es cierto. Eso nos decían los papás. Pero fíjense cómo cambian las cosas, güey. Ahora los papás son los que se creen todas las pendejadas que ven en internet. Todas, güey. Llega mi papá el otro día. Mijo, ¿ya viste, mijo? ¿Qué pasó? ¿Van a empezar a cobrar WhatsApp? No chingues. Sí, güey, $1 al año te lo van a quitar si no lo activas, que no sé qué, que bla, bla, bla. Pero no todos son malas noticias, mijo. Me acabo de ganar un iPhone. No, güey. Nada más tengo que depositar 5,000 pesos en esta cuenta. No, cállate. O sea, todos se creen los papás, güey. Ni pedo, así son los papás. Ahora, fíjense, yo, por ejemplo, yo aparte de hacer comedia, yo soy pianista, güey. Yo también estudié música y toco piano. Y digo como dato curioso porque yo no quería ser pianista, yo no quería ser músico, yo quería ser doctor. Y fue un pedo de mi papá. Mi papá fue el que insistió en que yo hiciera música. Yo le dije, papá, quiero ser doctor. Y mi papá me dijo, doctor, lo tuyo es fracasar en la vida, en la chingada. Te lo juro. Entonces yo acabé estudiando música, güey. Y a mí me gustaba mucho tocar el piano, experimentar y la chingada, güey. Y experimentar con la música, ¿no? Por el bien de la música. Entonces un día yo me acuerdo que yo estaba tocando el piano con el pito. Y, sí, güey, y entró mi mamá al cuarto y estaba tocando así, güey. Y entró mi mamá, güey, así, ¡ay, cochino! Te van a salir pelos en el piano. ¿Pelos en el piano, güey? Pinche creatividad de mi mamá. Y con eso crecí. Con un piano peludo, bien gacho. No, güey, pero luego mi mamá, cuando ya quería entrar al cuarto, primero se ponía a escuchar. Así como, a ver, ¿es una nota? ¿Son 2 notas? Así, son 2 notas, son 2 dedos. ¿Sí puedo pasar? Oye, abrió la puerta y yo estaba con mi mejor amigo, güey. Así no es, puñeta. Claro. ¿Se equivocó? ¿Tú viste que se equivocó? Soy un profesional, güey. Si yo le tengo que agarrar el pito a mi amigo para que toque bien, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque soy un profesional, güey. Por cierto, aquí aprovecho. Doy clases de piano a niños, si a alguien le interesa. Ah, no es cierto, no es cierto. Y luego, sí, güey, tocábamos ahí con mi compa. Cuando venían todos los compas, tocábamos unas marimbas, güey. Entre los 4, bien chingón. Luego yo después quise aprender a tocar la batería, güey. Y agarré las baquetas un día y empecé... Y le di en la madre al piano, güey, porque mis papás nunca me compraron una pinche batería. Sí, güey. Quería aprender a tocar la guitarra, pero me dolía mucho el pito. Dije, no. Pero lo que más me cagaba, güey, era que mis papás siempre querían que tocara en todos lados. Siempre, mijo, toca en la boda de tu prima, toca en la reunión, toca para tus tíos, toca para Dios. Y ahí iba yo todo enojado, chingando, quiero tocar, güey. Sí, güey. Gracias. Ya no me invitan a la cena de Navidad, mis jefes, güey, muchos gachos. Pero bueno, fíjense, y hablo mucho de mi familia. En todas las familias hay personajes raros, ¿no? Ahora quiero hacer una pregunta rápida. ¿Les gusta el humor negro? ¿Sí? Muy bien. Pregunto por esto, porque me gusta hacer humor negro, pero luego hay chistes, güey, que son tan negros que la gente en vez de risas se escucha como, ay, güey, se mamó este vato, ¿qué tal? Es que han advertidos, nomás por eso preguntaba. No, mira, es que en todas las familias hay cosas raras. Todas las familias, güey. En mi familia, por ejemplo, tenemos hermafroditas. No, se los juro por los huevos de mi abuela. Hay una cosa que me caga de mi abuelita. Digo, aparte que tenga huevos, güey. Aparte que... Sí, no está chido porque es de las abuelitas modernas que usan leggings, güey. Se le marcan así. ¡Ah, no mames, no! Gacho, mi abuelita llega a las fiestas y parece torero, compadre. Así, no, me así, güey. Se le ve el paquetón.
Sí, güey, nada más entra y te agarra a los niños, güey. Vámonos aquí, vámonos. Vente, a mí ya me vio, güey, sálvate tú y la chingada. Así es el pedo. Pero eso no es lo que me caga de mi abuelita, güey. Yo creo que todas las abuelitas son iguales. A mí me caga que mi abuelita se caiga por las escaleras. Pues así nada más para llamar la atención. ¿Sí o no? Porque eso hacen las abuelitas de que, ay, no me vienen a visitar ustedes. Nada más cuando necesitan un favor vienen con... Ya la dejamos tirada, güey, 5 o 6 días. ¿No vamos a ir a cumplirle sus caprichos? Son puros caprichos de mi abuelita. Siempre es lo mismo con mi abuelita, güey. Es que no me visitan, no me levantan. Dices, pues levántate tú, ¿o qué? ¿Te faltan huevos? Oye, vamos, está grande ya. Pero... Ya está grande mi abuelita, güey. La operaron hace poquillo, le hicieron una le taparon ahí el pedo, ¿no? Y es una onda muy confusa, me confunde mucho el procedimiento porque le pusieron como una bolsa de colostomía aquí. Y me estaba platicando mi abuelita y a mí me confunde mucho, güey. Me decía mi abuelita, ay, mijo, es que iba en el centro con tu tía y me robaron la bolsa. Y yo no sabía cuál de las dos, güey. ¿Qué pedo? Ahora, no se preocupen, yo sé que en esta parte de la rutina hay gente que dice, ay, güey, está bien fuerte el tema y la chingada. No se preocupen, no hay pedo. Mi abuelita sabe que hablo de ella, sabe que digo estas cosas. Tuve la oportunidad de salir en televisión hace poquito, mi abuelita me vio, me dice, ay, mijo, te vi en la tele, me dice, ¿te la bañaste? No, hombre, me cagué de la risa, mijo. Tu tía me tuvo que cambiar la bolsita y todo. No hay pedo. No hay pedo. Pero ya está grande mi abuelita, güey. Y de repente se le van las cabras, güey. Y no sé si les ha tocado hablar con una persona mayor que tiene problemas de memoria. Es una onda bien loca porque te están platicando algo y a la mitad te cambian el tema por completo, güey. Se van a otro lado y a mi abuelita se le iba el pedo tan cabrón que de repente empezaron a salir secretos familiares y la chingada. Se los juro, güey. Estaba yo hablando con mi abuelita y me dice, sí, mira, walkie-talkie. Pones... ¿Qué se me dice, güey? Pones los espárragos en el sartén y cuando... No. Hoy no puedo, Jaime, hoy viene mi marido. ¿Qué? No, así nos enteramos, güey. O sea, nadie en mi familia se llama Jaime. Y entonces, pero la neta es que yo como comediante, güey, yo a veces, pues, juego con su mente, güey. Me divierto con ese tipo de cosas, carnal. El otro día llega mi abuelita, bien buena onda, me dice, ten, mijo, 500 pesos. Y luego me dice, como si fuera un niño chiquito, me dice, pero no le digas a tus papás. Y ahí le empiezo a chingar, le digo, ¿sabes qué? Eso te va a costar más de 500 pesos. Y mi abuelita, no les digas, yo sí les voy a decir, no les digas, yo le voy a decir a Jaime, cabrona. Me dice, no, Jaime, no, espérame, no. Gracias. Sí, güey. Y mi abuelito, por otra parte, mi abuelito es chido. Todavía mensajeo con él, pues por Ouija, es como le hago con mi abuelito. Güey. Es que, güey, mira, yo sé que es humor negro, pero chinga, en México, no me van a dejar mentir, güey, en México nos gusta ver sufrir a la gente, güey. ¿Nunca lo han notado? Te lo juro, desde niños nos enseñan a hacer sufrir a la gente, güey. Fíjense, México es el único país en el mundo donde hacen una rifa, güey, y el primer güey que gana y el segundo güey que gana no gana, güey. Tiene que ser hasta el tercero, ¿sí o no? No puedes ganar, tiene que haber 2 perdedores antes de que haya un ganador. Así es en México. ¿Sí o no? El primer perdedor, así, hasta lo... Está cabrón, güey. Nada más en México pasa eso. Y cuando ya ganaste, cuando es suficientemente difícil es que salga tu pinche nombre para que salga y pierdas, ¿no? Pero ya sale la tercera y ya ganaste. Bueno, tienes 3 segundos para pedir tu premio si no dejas de existir a la chingada. ¿Sí o no? A ver, tercer ganador. Mariana a la 1, Mariana a las 2, Mariana a las 3, a la chingada, saca otro. Así, güey. Ya no lo pidió, ya se chingó. No se lo pueden entregar después, no, deja de existir. Y yo digo, ¿se imaginan que así fuera con todo, güey? Digo, de entrada ya el presidente así fue, güey. AMLO ganó hasta la tercera, ¿no? Fue hasta la tercera. Pero ¿se imaginan que fuera igual con todo, güey? Que vayas al doctor, le digas, doctor, ¿qué tengo?
tiene una enfermedad muy grave, pero primero le voy a decir 2 que no tiene. ¡Ah, no mames, güey! ¿Te imaginas? En una boda, güey, el padre así, Carlos, ¿aceptas a Mariana como tu esposa? En las buenas y en las malas. Mariana a la 1, Mariana a las 2. ¡No, güey! Nos gusta ver sufrir a la gente aquí. Ahora fíjense, yo hablo mucho de lo que me pasa. Yo ahora vivo en la Ciudad de México, empecé a salir con una chava. Y es un pedo empezar a salir con una chava, güey. Con un chavo también, o sea, no me malinterpreten. Andas borracho, no tanto, pero no hay video, no cuenta. No, el pedo es que es un problema, una relación, porque no nos entendemos los hombres y las mujeres, güey. Y hay cosas que hacen las mujeres que los hombres no entienden, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hace mi chava, y yo no lo entiendo, es cuando empieza a llover. Nada más empieza a caer tantita agua, y mi novia se va a la ventana, y se pone en la ventana así. Horas. A ver, güey. Y yo hasta me burlo, así como, pues, ¿qué tanto estás viendo? Pero igual si se pone muy culero afuera, pues la dejo entrar, güey, porque... Si no se pone brava, pero... Pero es que, gracias. Pero no nos entendemos, güey. El otro día nos íbamos a ir a dormir y le digo a mi novia, le digo, mi amor, ¿puedes poner la alarma? Y me dice, ¿a qué hora la pongo? Le digo, pues de una vez, güey, si no se te va a olvidar, no mames. No nos entendemos, güey. Estábamos cocinando, a mí me gusta un chingo cocinar, estábamos cocinando y estaba mi chava cortando cebolla. Y me dice, no sé si tú sabías, Luiki. Me dice, pero la cebolla es el único alimento que te puede hacer llorar. Y dije, órale, va, aprendí algo nuevo, ¿no? Pero les digo, soy súper necio, güey, regio y tauro y la chingada. Entonces, al día siguiente, para ver si era cierto, güey, agarré un coco, compadre. Se lo aventé en la cara, güey. ¡Pum! Y mi chava dice, ¡ah, Luiki! Déjame entrar y no sé qué tanto. Pero no nos entendemos, güey. Porque hablamos idiomas completamente diferentes. No lo entendía. Y porque tenía un chingo de sangre en la boca, tampoco lo entendía. Y luego le digo, ¿ya ves que no nomás la cebolla? No, me se enojó, güey. No, está cabrón. No nos entendemos. Y luego me pasó algo bien gacho con mi chava el otro día. Estaba yo tratando de desabrochar la bra de mi novia, güey. Y no podía, güey. Como 20 minutos. Seguramente les ha pasado a algunos de ustedes. No con mi novia, espero. Si no, no mames. No, porque estás tratando de desabrocharlo 20 minutos, güey, no podía y me frustré y me encabroné. No sé ni por qué chingados me lo puse para empezar. Es un pedo, güey, estás batallando, haciendo berrinches y la madre. Pero no nos entendemos. Fíjense, yo tenía un perrito. ¿Alguien aquí tiene mascotas? Levanta la mano, ¿quiénes tienen mascotas? Ese lado, ok. Bueno, la mayoría de la gente tiene mascotas. No sé si les pasa esto a ustedes, esto a veces me pasaba a mí, güey. Yo a veces me sentía culpable de darles de comer jamón serrano a mis perritos. Sí, güey, viendo tantos niños pobres en el mundo. Pero pues no es mi culpa que a mis perros no les guste el sabor a niños pobres. ¿No les va a dar eso? ¿Ahí le bajamos o ya se escucha? Ay, güey, mamón, ya sé, ya lo escuché. No, pero les digo, me gustan mucho los perritos. Y la gente que tiene mascotas, no me van a dejar mentir, es bonito tener perritos, sobre todo cuando los tienes desde cachorritos, ¿sí no? Porque los ves crecer, güey. Y se vuelven parte de la familia y la chingada. Pero los perros llegan a una edad en la que son como adolescentes, güey. Y ya no los controlas a los pinches perros. Se te rebelan y te contestan y la madre... Te lo juro, güey. Se sube el perro al sillón y le dices, bájate del sillón. Y el perro así, tú no eres mi verdadero padre. ¡Ay, me cagas! Te odio y me voy a mi cuarto. Y lo que les digas te contestan los perros, güey. Pues te vas sin cenar. Pues no me importa, mira, vomito y me lo trago otra vez. Así son los perros, güey. Pero me encantan los perros. Solo hay una cosa que no me gusta de los perritos, que es cuando los perros están lamiendo sus partes, güey. Cuando están lamiendo los huevillos. ¿Sí? No es envidia, no es como, ay, tú sí puedes, yo no. No. No va por ahí. Lo que me molesta es que no sé si lo ha notado, güey, pero cuando un perro se está lamiendo los huevos, es normal. La gente lo ve normal. O sea, hasta te ríes. Ah, mira, está chupando los huevos. Entonces, y ya, güey. Nadie se le hace de pedo al perro. No se enojan con el perro, no van y se le hacen de pedo. Pero, güey, que no lo haga uno. Porque luego van, ¿qué le estás haciendo a mi perro, güey? No mames. Policía, sí. Pero no nos entendemos, hombres y mujeres, güey. Les digo, yo tenía un perrito, tenía un dálmata, güey. Se murió mi dálmata. Y le dije a mi novia, mi amor, quiero otro perro igual. Güey, no me trajo otro perro muerto, güey. No, ¿qué voy a hacer con 2 dálmatas muertos? No nos entendemos, güey. Ahora, quiero aclarar algo. El hecho de que no nos entendamos
no quiere decir que no hay que ser caballerosos con las mujeres y tratarlas bien. Hay que ser caballerosos. Yo me considero un caballero. Una nadita antes de subir al show le tuve la puerta aquí a una chava. Como al minuto sí me dijo como, oye, no te importa si hago del baño sola, güey. Me van a ver y la intención es lo que cuenta, ¿no? Y a mí me gusta mucho en mi relación con mi chava, me gusta mantener la llama viva en la relación y sorprenderla de vez en cuando, ¿no? Pero siento que hay mujeres que no lo valoran, güey. No valoran. Fíjense, hoy en la mañana desperté a mi novia con sexo oral. Es neto. Y se enojó conmigo, güey. Se enojó, te lo juro. Así que, pendejo, me ahogo, bájate. No lo valoran. Gracias. Ya les pasó a varios, ¿verdad? Ya se escuchó ahí. Sí, güey. Y ya no estamos saliendo esta chava, yo no sé por qué. No, ya no estamos saliendo porque me dijo que le gustaban las películas de princesas de Disney, güey. Y yo dije, no mames, las películas de princesas, o sea, son el peor ejemplo a seguir las princesas de Disney. Yo entiendo a todas las mujeres que dicen, es que Disney nos arruinó la infancia. Claro que sí, güey, porque Disney puso a las princesas bien pendejas, güey, las pinta bien pendejas y complejo de chacha y la madre. Son el peor ejemplo a seguir, toman las peores decisiones del mundo, güey, se los juro. Mira, estaba viendo la película de Aladino, güey, el remake que hicieron, y dije, güey, Jasmine es bien pacheca, güey. Piénsenlo, güey, o sea, que es ese, ay, vamos a pasear, súbete a la alfombra. ¿Qué, güey? ¿Qué te metiste? Todavía dice la vieja, déjame le pregunto al tigre si quiere venir. Espérame, güey. ¡Tigre! Sí. Vamos a ir al Oxxo en la alfombra. ¿Quieres algo? Mames. Esa película de Aladino era como la película de Amarte Duele, pero en Arabia, güey. Era el mismo pedo, la chava fresa que le hablaba al güey del mercado y todos, no le hables, es bien naco. Y la chava, pero es que tiene buenos sentimientos y tiene un changuito y unos mocasines y la madre. Peores decisiones del mundo. Es la misma película, nada más que la única diferencia es que en Aladino Jasmine no se muere al final. Si no vieron a Marta muere ya se chingaron porque ya les conté el final. No se muere ni se está manoseando las chichis cuando se lava los dientes. Está bien raro eso. ¿Quién chingado se manosea las chichis cuando se lava los dientes, güey? O sea, según yo si te cae pasta duele, ¿no? Así como te arde. ¡Pasta! O sea, arde, güey. Pero es la misma película. Y luego, por ejemplo, estaba viendo la de La Bella y la Bestia y dices, a ver, la princesa se llama Bella. No mames, güey, o sea, los jefes no se la pelaron nada, ¿no? Como que nació la niña y la mamá, ay, mira, mi hija nació bien bella. Fue, gordo, vamos a ponerle Bella. Bueno, va, güey, te la compro. Pero ¿te imaginas que hicieran eso mismo para nombrar a todas sus otras hijas, güey? El día que el papá las tenga que presentar, así, Gastón, te presento a mi hija Bella, esta es Vizca, aquella es pendeja. ¿Te imaginas, güey, que llegara Gastón, que Gastón Palpedo era como un pinche poblano así, mamón, güey, un mi rey, así de, ¿qué onda, güey? Que era bien mamón y andaba en mallas el vato, ¿no? Andaba en burro y en mallas. Güey, checa mi burrate nuevo, güey, la madre. Le acabo de blanquear los dientes. Y el culo. Y que llegara este güey, hola, Bella. Y Bella toda puñetilla, así como, hola. Se las pintan, güey. Que llegue con la otra hermana, hola, Vizca. Y la otra, hola, chavos. ¿También guapos tus amigos? Se ríen al mismo tiempo y todo bien raro, güey. ¿Cuál de los dos es Gastón? Así, ¿no? Y que llegara con la última hermana, güey. Hola, pendeja. Y la otra, bien, ¿y tú? Hombre, güey. Son el peor ejemplo a seguir, carnal. Ahora, mira, estaba viendo, por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanos. Si se acuerdan, Blancanieves llegaba a la casa de los 7 enanos. Y los 7 enanos traían diamantes, güey, de una mina. Diamantes. O sea, una persona normal como cualquiera de nosotros, pues le saca provecho ese pedo, ¿no? O sea, es como, ¿diamantes dijiste, chaparrito? ¿Diamantes? Tampoco, no, pues los vendemos, güey. Hacemos un catálogo y la chingada, una flor de la abundancia de diamantes, algo. Pero no, güey. Blancanieves, ¿qué dijo? Pues yo limpio la casa mejor. No mames, limpian la casa. Es más difícil, puñetas. No, mira, los pajaritos me ayudan y cantamos y la chingada. No, güey. Peor decisión del mundo. Pinche complejo de chacha. Y luego, por otro lado, teníamos a Cenicienta. Que Cenicienta, pues ya era chacha. Pero Cenicienta era bien naca, güey. O sea, piénselo, el hada madrina le dijo, te concedo lo que tú más quieras. ¿Y qué dijo Cenicienta? Pues hay un baile que no me invitaron. Quiero ir al baile. Un baile, y dices, no mames, pide un batimóvil, puñetas. ¿Sí o no? Vete a vivir Ibiza, güey. Pinche mensa, pide un papá. Oh, ya llegamos a ese límite, entonces. Pide un papá, pues sí, güey.
Naca y mala copa, güey, ¿sí o no? Todavía ni daban las 12 de la noche, anda, ¿dónde está mi chancla, güey? No encuentro la chancla. No le saben sacar provecho a ese pedo, güey. Si yo fuera Cenicienta, yo le sacaba provecho en chinga a ese pedo, güey. Yo iba con el príncipe a las 11:59 de la noche, un minuto antes de medianoche, le decía, príncipe. Estaba bien peda, ¿no? Así, así. No. Pero le sacabas provecho, güey. Príncipe. Mira, güey, 11:59 le decía, te apuesto todo tu reino a que ahorita en un minuto te convierto esa carroza en una calabaza, la chingada. Claro, güey. Le sacas provecho. Los caballos también. ¿Qué quieres que te conviertan los caballos? ¿Palomas? Va, ratones. A la chingada ratones ahorita como tú dijiste. Así. No le saben sacar provecho, güey. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a las 12 de la noche se vuelva a convertir en chacha, güey. Que se ponga bien mala copa. No hay pedo. Todos aquí tenemos amigas, güey, que por ahí de las 11:30 ya perdieron todo el glamour. ¿Sí o no? Van con el vestido adentro de las medias, así, ¿dónde están los jochos? ¿Dónde están los jochos? ¿No? Mira, mucho pinche castillo y no hay jochos. ¿Sí o no? Y se ponen bien mal, güey. Tranquila, Cenicienta. No me conoces, pendejo. No me limites. No me limites, perro. Así se pone bien acá, güey. Ahorita ya, y siempre te dicen, ¿dónde están los jochos? Ahí estás, te hacen un pancho en medio de la calle, güey. ¿Sabes quién es mi papá? No, al chile, ¿quién es mi papá, güey? Yo no sé quién es mi papá, porque Cenicienta no tiene papá, güey. Y acto seguido te dicen, quiero hacer pipí. Chinga, bueno, en medio de la calle, quiero hacer pipí. Ya, ahorita llegamos a la casa. No, ya, aquí, al lado de la camioneta. Tápame, tápame. Bien naca, Cenicienta, güey. De repente escucha una rola. Es mi canción, güey. Mamarre. No, hombre, güey. Mal, güey. Gracias. Y no sé si lo han notado, pero siempre como por ahí de las 12:30, 1, güey, siempre se les pierde una amiga en la peda. Siempre, güey, están todas acá, con nada, de repente una como que agarra el pedo y dice, ¿y Mulan? ¿Dónde quedó Mulan? ¿Dónde está Pocahontas? Que Pocahontas ni la dejaron entrar, puñetas, andaba descalza. Pero, está cabrón, güey. Tony, ya no estamos saliendo, esta chava y yo. Todo el pedo. No, ya no estamos saliendo porque me acompañó acá a Monterrey una boda, a la boda de mi hermana de Melchorizo, güey. Vinimos para acá. Sí, güey, y luego íbamos llegando a la boda y mis papás de repente se pasan de nacos, güey. Yo escuché que alguien dijo, ya llegaron las gorditas. Y dije, no mames, que van a dar de cenar gorditas, güey. No, era mi hermana con sus amigas. Así, ya llegamos, las gorditas. Y así le hacen porque como que no les llega el brazo hasta arriba, güey. Ya llegamos, Estábamos en la iglesia, güey. Y de repente estábamos ahí con mi mamá, güey. Y me dice, mamá, mijo, ¿vas a comulgar? Le digo, no, porque no me he confesado. Te tienes que confesar antes, ¿no? Entonces me dice, pues confiésate. Le digo, no me quiero confesar. Me dice, ay, pues entonces confiésate. Ya pues me confieso a la chingada, güey, padre. Oye, salgo con el padre, le digo a mi papá, oye, papá, ¿vas a comulgar? Me dice, mire, mijo, las mujeres son como las hostias. No saben manejar. ¿Qué, güey? Más por chingar el vato, güey. Oye, total, ya estaba acabando la misa, güey. Y vi que el padre dice, los declaro marido y mujer, puede besar a Melchorizo. Y yo, ¿qué? Estaba acabando la misa, güey, y íbamos de salida, güey. Y luego va mi novia con mi hermana, güey. Me dice, se ve bien bonita tu hermana. Porque es chilanga mi novia, güey. Se ve bien bonita tu hermana. Así como, parece princesa. Y yo me sé mi rutina, le digo, o sea, estás diciendo que parece pendeja, güey. Y mi hermana del otro lado así, bien, ¿y tú? Y yo, chingo, cállate, güey, está ayudando. Entonces le dije, ya no quiero nada, güey, se acabó esta relación, ya no, me caga el acento chilango, me cagan las princesas, se acabó. Pero empezó a llorar, güey. Entonces uno queda mal porque mi abuelita la vio llorando y se lo me dice, ¿qué le estás haciendo tú? Muchas gracias. Gracias. Oigan, y ya para despedirme, quiero aclarar una de las cosas que me preguntan más seguido en internet, güey, en redes. Me dicen, oye, Luiki, ¿pero qué pedo? ¿Si tocas el piano o no? ¿Es puro pedo? ¿Qué onda, no? Siempre me dicen, ¿si tocas el piano? Y luego después me dicen, ¿pero si tocas con el pito o no? Entonces les voy a hacer una demostración.
Ah, claro que sí. No, vamos al piano. Sí toco el piano y sí voy a hacer una demostración en el piano. Gracias. Miren, esto va a ser muy light, como una pequeña demostración. Ok, y lo que quería hacer antes de despedirme en realidad, o sea, vine al piano acá para agradecerles primero que nada por estar aquí, de verdad, mil gracias por estar aquí, quiero que se den un aplauso, por favor. Y quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado en estos 6 años de rato que llevamos haciendo comedia, a mis papás, a mis hermanas, a mi esposa, y a toda la gente, todos los fans que vienen, a las presidentas del club de fans que están aquí también. Y vientos. Y ahora sí, pues aclarar esa última duda. Luiki, ¿tocas con el pito, sí o no? Porque sí me lo dicen. Entonces, pues ahí va la muestra. Ahora sí, güey. Sí toco con el pito. Ahí va. Muchísimas gracias, banda de Monterrey. Gracias por esta noche tan espectacular. Mil gracias por sus risas. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Yo soy Luiki Wiki. Nos vemos a la próxima. Buenas noches. No sé